Nos acompaña el pastor Vladimir Polanco, líder con amplia trayectoria en formación y comunicación cristiana. Es director editorial de libros de iglesia y de teología en IADPA, donde impulsa el desarrollo de contenido espiritual de alta calidad para diversas publicaciones adventistas en múltiples idiomas. Ha sido orador invitado en congresos, seminarios y eventos de liderazgo, compartiendo enseñanzas bíblicas que han inspirado a cientos de creyentes a profundizar su fe y compromiso con Dios. Además, es autor de varios libros y lecturas devocionales, entre ellos materiales diseñados para acompañar a jóvenes en su crecimiento espiritual. Su ministerio destaca por la claridad con que comunica verdades bíblicas relevantes para la vida diaria, animando a las nuevas generaciones a vivir con propósito y pasión en su caminar con Cristo. Recibimos con aprecio al pastor Vladimir Polanco. Me han pedido que hable un tema que yo quiero primero explorar. ¿Cómo están ustedes en eso? Me han pedido que les hable de Elena G. de White. De Elena G. de White. 3 veces vamos a hablar de Elena de White, pero yo quiero comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Qué ha oído usted de Elena de White? Tú, ¿qué has oído de Elena de White? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? A ver, por aquí. ¿Qué es Elena de White? Una profetisa. Una profetisa. ¿Qué más? Una escritora. ¿Qué más? ¿Qué dijeron por aquí? Una mensajera. ¿Qué más? Una mujer escogida por Dios. Una mujer escogida por Dios. ¿Qué más? Pionera de la Reforma Pro Salud. Ustedes saben mucho de Elena de White. ¿Quién no sabe nada de Elena de White? ¿Quién nunca ha oído nada de Elena de White? Usted ve que ustedes saben bastante. ¿Cuántos han leído a Elena de White? Por lo menos un libro de Elena de White. Excelente. Yo me bauticé con 16 años. Y cuando 2 o 3 meses después de ya haberme bautizado, yo hice una pregunta a uno de mis compañeros. Le dije, en la iglesia mencionan tanto a Elena de White. ¿Cuándo ella vendrá a predicar a nuestra iglesia? Porque a diferencia de ustedes, cuando yo tenía la edad de alguno de ustedes, yo no sabía nada de Elena de White y me bauticé en la iglesia adventista y no tenía un conocimiento de Elena de White. Con los años después, incluso ya estudiando teología, fue que pude entender y comprender un poquito más lo que había ocurrido con ella. Pero yo quiero explorar con ustedes otra cara de Elena de White, otra cara. No tanto la cara de la profeta, no tanto la cara de la mensajera, no tanto ese rostro que sábado tras sábado escuchamos de la boca de un anciano de iglesia o de un pastor o de un predicador cuando la cita. Yo quiero que veamos otros aspectos de ella, que conectan un poco más con la realidad que vivimos muchos en el siglo XXI. Porque si lo que Elena de White dijo en el siglo XIX no sirve para mí que vivo en el siglo XXI, entonces ya eso pondría en tela de dudas lo que ella ha dicho. Una de las ventajas que tiene la palabra de Dios es que la palabra de Dios permanece, ¿recuerdan hasta cuándo? Permanece para siempre. La palabra de Dios es inmutable. La palabra del Salmo 19, como mencionaba el doctor ahora, me habla a mí hoy en el siglo XXI. Esa es la gran diferencia entre la palabra de un mensajero inspirado y la palabra de una persona que no habla bajo la inspiración divina. Mi mensaje puede pasar, mis expresiones pueden olvidarse, pero la palabra de Dios, no importa el tiempo, los siglos, los milenios que transcurran, la palabra de Dios permanece para siempre. Y yo lo que quiero es que exploremos cuáles de las cosas que dijo, que sucedieron en la vida de Elena de White,
tienen relevancia para ti en el contexto en el que tú estás viviendo. Por ejemplo, uno tiende solo a presentar frente a la iglesia la cara de la Elena madura, la Elena con todo el rango de una profetisa del Señor, la Elena que podía escribir y viajar y comunicar un mensaje. Pero ¿cómo inició esa experiencia? ¿Cómo inició? Ustedes han oído mucho la historia de su vida. Elena un día salió de la escuela y una muchacha enojada, quién sabe por qué cosa, agarró una piedra y le dio con la piedra en la cabeza. Tenía 9 años. Ese golpe destruyó por completo su sistema nervioso, a tal punto que cuando ella intentó volver a la escuela, al ver que no podía tomar un lápiz en la mano, la maestra llamó a sus padres y le dijo: miren, esta niña no puede venir a la escuela. En aquel tiempo no había ese concepto que tenemos hoy de escuela inclusiva y escuela para niños con necesidades especiales. No, usted no era una persona normal, simplemente en la escuela no lo aceptaban. Y Elena no era normal, no podía escribir, no podía controlar sus nervios. Pero eso que ocurrió a los 9 años se fue empeorando con el paso del tiempo. 12 años, nada, los demás en la escuela, los demás jóvenes brincando, las demás jovencitas conociendo. Elena, nada. 13 años, nada. Conoce el mensaje adventista. Oyó que había un predicador que decía que Jesús venía el 22 de octubre de 1844. Y ella también se unió a ese mensaje, lo creyó, pero tras el 22 de octubre de 1844, que Cristo no vino, la condición de Elena todavía empeoró muchísimo más. Uno a veces habla del gran chasco y es muy fácil decirlo. Hay el gran chasco. Pero vivir esa experiencia no fue nada fácil. Hubo adventistas que se disfrazaron de blanco, se pusieron túnicas blancas. Por fin, vamos a ascender. Y con el vestidito blanco, Cristo no vino. Hubo adventistas que vendieron todas sus propiedades. ¿Para qué tener tierras? ¿Para qué tener casas? Cristo ya viene, quedémonos sin nada. Llegó el 22 de octubre y perdieron todo. Hubo adventistas que murieron días antes de ese momento y la familia ni siquiera lo lloró. La familia gozosa estaba. ¿Para qué celebrar la muerte, por ejemplo, de Charles Fitch? Va a resucitar en un par de días, pero llegó el 22 de octubre y Charles Fitch no resucitó. Así que Elena no solamente tenía que lidiar con todos los complejos con los que creció por causa de sus problemas físicos, por causa de sus problemas de salud, sino que ahora tenía que también que lidiar y cargar la presión, la burla de toda una sociedad que se reía de los adventistas. La crisis fue tan grande que para diciembre de 1844 Elena no podía caminar, no podía hablar. Su sistema respiratorio, uno de sus pulmones completamente dañado y el otro también a punto de colapsar. Y cuando tú eres un joven de 16 años, que estás deformado físicamente, que tiene graves problemas de salud, que estás viviendo un momento depresivo en tu vida, ¿qué haces tú? ¿Qué haces tú? En realidad, lo que Elena de White vivió es lo que muchos de nuestros jóvenes están viviendo hoy.
siglo XXI. Jóvenes que andan tratando de entender lo que está sucediendo en su vida. Ella se preguntaba en 1844, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué Jesús no vino? Tenía confusión. Jóvenes en el siglo XXI que su principal problema es la depresión. Y una depresión que le ha arruinado la vida, la existencia. Una depresión que le ha quitado las ganas de vivir. Cada vez es más común escuchar las noticias de un joven adventista que se quitó la vida. Cada vez eso es más común. Y cuando una tragedia como esa pasa, por lo general la gente se busca y se mete solo en la familia. Ay, en la familia, el papá esto, la mamá aquello. Pero muchas de las crisis emocionales que los jóvenes del siglo XXI están viviendo está relacionada con la forma en la que entiende y vive la religión. La carga. Abro un paréntesis aquí. Nosotros tenemos una doctrina, se llama la naturaleza humana. Y según los adventistas del séptimo día, el ser humano es un ente dividido, tripartito, digamos, que tiene alma por un lado, mente por otro lado, cuerpo por otro lado. ¿Eso es lo que nosotros entendemos? ¿Qué es lo que los adventistas decimos? Que todo está ¿cómo? Que todo está unido. No hay una separación entre lo emocional y lo espiritual. Dentro de un par de días van a aparecer algunos psicóticos y desquiciados que, por ejemplo, van a comenzar a decir: ¡ay! Esta gente nada más habla de las emociones y que las emociones por aquí y la música para la emoción y la predicación para la emoción. Y sí, es correcto, porque nosotros somos gente emocionales. Y lo emocional no está desligado de lo espiritual. Al contrario, lo emocional y lo espiritual, cuando no funcionan adecuadamente, pueden acarrear en la ruina de la vida de muchos de nosotros. Pero en un cuadro como ese, Elena de White no pensó en el suicidio. En un cuadro como ese, donde no había amigos, Elena de White no sintió lástima de sí misma. Pobrecita de mí, nadie me quiere, me echaron de la escuela. Mira mi hermana gemela cómo canta, cómo brinca, cómo juega, y yo aquí sentada en una silla sin poder caminar. No comenzó a ver ahora cómo el mundo se había vuelto en contra de ella. Cuando las cosas no están funcionando como tú quieres, como tú lo sueñas, como tú lo deseas, eso indica que tú tienes una oportunidad maravillosa para buscar de Jesús. Y eso fue lo que hizo Elena de White en plena adolescencia. Ante la depresión, la enfermedad, el rechazo, el analfabetismo que vivió, el único refugio que ella encontró fue aferrarse a los brazos poderosos de Cristo. Y aunque los médicos dijeron: usted no puede ni hablar ni caminar, aunque la maestra dijo: usted no puede ni leer ni escribir, cuando tú te refugias en Cristo, Cristo puede hacer contigo lo que los demás consideran un imposible. Y en diciembre de 1844, una jovencita desechada por la familia, desechada por la sociedad, desechada por los grandes líderes espirituales de aquel entonces, recibió un llamado y una visión del Señor. Y esa visión cambió todo. Pero yo quiero que veamos la expresión visión, no solamente en función de lo que ella recibió.
Fue una visión de la iglesia adventista o de lo que llegaría a ser la iglesia adventista, que iba caminando hacia la tierra prometida y cómo la iglesia llegó y todo eso. Ustedes pueden leer esa visión en notas biográficas, en primeros escritos o en Testimonio para la Iglesia tomo 1. No es mi punto. Mi punto aquí es cómo una visión de Dios puede cambiar tu vida. Libro de Joel, capítulo 2. Dios prometió que en los últimos tiempos derramaría su espíritu sobre toda carne. Y una de las cosas lindas que dice Joel capítulo 2 es cómo el espíritu hará que los jóvenes tengan sueños y recuerden qué más, y visiones. Pero eso que se cumplió en Elena de White, la Biblia lo presenta como algo que tiene que convertirse en una cotidianidad en el tiempo del fin. Es decir, el Dios que le dio un sueño y le dio una visión a Elena de White es el mismo Dios que tiene un sueño y una visión también para ti. Tú no puedes sentirte que porque has fracasado en los estudios, que es normal que muchos jóvenes fracasen en los estudios, tú no sirves para nada. Tú no puedes pensar que debido a tu depresión, a tu tristeza, al cuadro de ansiedad por el que tú estás pasando en este momento, tú no sirves para nada. El Dios que le dio un sueño y una visión a Elena de White es el Dios que tiene un sueño y una visión para ti. Probablemente ese sueño y esa visión no tiene que ser un mensaje para la iglesia. Pero el hecho de que tu mensaje, de que tu sueño, de tu visión no sea para la iglesia, no significa que no es importante. ¿Cuál es la visión que tú tienes para ti? ¿Cuál es? Cuando yo estaba en mi segundo año de teología, Elena de White me ayudó a mí a comprender cuál era mi visión. ¿Qué era lo que Dios quería lograr conmigo? Y en un capítulo donde ella habla de Esdras en Profetas y Reyes, Elena de White dijo, se necesitan hombres poderosos en las escrituras. ¿Hombres cómo? Hombres y mujeres poderosos en las escrituras. Hombres poderosos en las escrituras. Wow, una expresión me llegó. Antes de eso, aquí veo al apreciado y a todo su equipo de jóvenes. Antes de eso, mi sueño era trabajar con jóvenes, así como ustedes, y ponerme el uniforme de líder juvenil y guía mayor. O sea, yo entré a la facultad de teología con ese sueño. Yo lo que quiero es ser un líder juvenil. Pero eso era lo que yo quería. Pero ahí, a través de Elena de White, Dios me dijo, no, yo te voy a decir qué es lo que yo quiero para ti. Y desde entonces yo me he dedicado por completo al estudio de la palabra del Señor. Y a mí nada me distrae de eso. Ni una posición, ni esto, ni aquello. Yo vivo concentrado en cómo tengo que estudiar la Biblia, en cómo vivir la Biblia. Y a mí, yo no tengo otra preocupación en mi mente que no sea esa. Pero eso fue lo que Dios puso en mi corazón. ¿Qué Dios ha puesto en el tuyo? Yo quisiera que tú reflexiones en eso. Y que cuando tú veas a Elena de White y le diga, oh, Elena de White fue una escogida. Hombre, pero yo también soy escogido. Dice Primera de Pedro 2:9 que nosotros somos real sacerdocio, linaje escogido. Yo también soy escogido. Yo también soy mensajero. Lo que a mí me hace falta es entender y comprender cuál es el sueño, cuál es la visión que Dios tiene para ti. Y te voy a decir una cosa. Dios está listo para darla. La pregunta que tú tienes que hacerte esta mañana es, ¿estoy yo listo para recibir ese sueño? ¿Para recibir esa visión? Y todavía más, ¿estoy yo listo para dedicar mi vida a eso? Elena de White comprendió cuál era su obra y solo quiero llamar tu atención a un hecho. Elena de White murió en 1915. ¿En qué año murió Elena White?
Si ella nació en 1827 y murió en 1915, ¿cuántos años tenía cuando murió? 87, 88. 88 años. 88 años. ¿Hay alguien aquí con 88 años? No lo va a encontrar en ninguna parte. Ahí en la iglesia solamente, pero en una reunión, un evento, 88 años no. Pero sucede que el último libro de Elena de White, escrito por ella, no compilaciones, sino un libro escrito por ella, que ella se sentó y dijo, estos son los capítulos de este libro, y comenzó a escribir, se publicó en 1917. Y es el libro que yo le acabo de citar hace un momento, Profetas y Reyes, Patriarcas, Profetas y Reyes. Pero hago una pregunta. Si ella muere en 1915 y el último libro en el que ella estuvo trabajando se publicó en 1917, ¿qué usted deduce de eso? ¿Quién me ayuda? ¿Qué? Muy bien, lo publicaron 2 años después. ¿Qué más usted deduce? Ok. Estuvo trabajando hasta el último momento. ¿Estuvo trabajando? Escribiendo. ¿Hasta cuándo? Hasta el último momento. Hasta el último momento. O sea, Elena de White pasó los últimos días de su vida trabajando y escribiendo en el sueño que Dios había puesto para ella. Y estaba muy enferma, se había caído. No podía ya ni hablar ni caminar. Pero aún así seguía trabajando para el Señor. Lo que yo quiero que tú veas con esto es que una vez si Elena de White entendió cuál era la visión y el sueño que Dios le había dado, dedicó toda su vida a trabajar en esa visión y en ese sueño. Y murió trabajando en esa visión y en ese sueño. Eso se llama pasión. ¿Cómo se llama eso? Pasión. Amar lo que Dios me ha puesto a hacer. ¿Qué pasión Dios ha puesto en tu vida? La de ser un maestro, la de ser un pastor, la de ser un médico, un arquitecto, un ingeniero. ¿Cuál es esa visión, ese sueño que tú tienes? Apasionate con eso, enamórate de eso, dedícate a eso, trabaja duro para eso, y aunque tú mueras, tu trabajo va a repercutir por la eternidad. Pero yo quiero que veamos otra cara de Elena. Lo primero que quería que tuvieras es que Elena no se sintió una víctima de las circunstancias, sino que con la ayuda de Dios superó la circunstancia en la que ella se encontraba. Nosotros tenemos, dijeron ahorita ahí que él se caracteriza porque habla muy claro, sí. Y eso me genera problemas con los sectores desquiciados del adventismo, pero yo no tengo problema con eso, o sea, no me molesta. Yo soy una persona de ideas y un hombre de ideas no tiene problema en que tú pienses diferente a mí. Eso no es nada. Pero la visión por lo general que nosotros tenemos de Elena de White es que Elena de White era una policía espiritual. ¿Entienden el concepto? Policía espiritual. Y de hecho, yo soy un anciano de iglesia. Vi a un joven, ay, míralo ahí donde está. Elena, ven, ¿qué tú tienes para ese muchacho? Y, hermanos, aquí está la cita de Elena. Una policía espiritual. Solo la utilizamos para perseguir y para presionar a la iglesia, muchos de nosotros. Pero ella vio su ministerio como una policía espiritual. Yo quiero contarte dos experiencias de ella para que veamos la percepción que ella tenía cuando llegaba el momento de lidiar con una persona que estaba haciendo algo indebido. Elena de White, contrario a las damas que se adhieren mucho a lo que ella escribió, Elena de White no era una persona que menospreciaba la apariencia física. Ustedes miran las fotos de Elena de White y siempre la van a encontrar bien vestida, peinadita. No era una persona muy elegante en términos físicos. Tenía un rostro ordinario, no era una persona linda,
pero siempre estaba bien arreglada, siempre. No la va a encontrar así de que no hay que darle importancia al vestido, ni al... No, siempre peinadita y arregladita. Y en aquel tiempo, en Dominicana todavía lo usan muchos, pero en aquel tiempo era muy popular entre las mujeres usar redecillas. ¿Aquí usan eso? Redecilla es una red que se ponen aquí en la cabeza para que el pelo... ¿Cómo le llaman ustedes? Una malla, exactamente, una malla. Ella usaba su malla. De hecho, hay varios escritos donde la gente la describe a ella predicando con su mallita en la cabeza para no aparecer ahí con el pelo todo desaliñado. Y ella tenía una mallita que la cuidaba mucho y la protegía mucho. Y uno se pregunta, ¿qué demonios hace una profetisa pendiente de una mallita? Bueno, es que aunque ella era profetisa, ella era mujer. Ella era una persona normal. Y entonces tenía su mallita especial para ella, muy hermosa. Y cerca de donde ella vive, de su casa en San Francisco, California, donde hoy está el Colegio del Pacífico, el Pacific Union College, Elena de White siempre le gustaba tener jóvenes en sus casas para ayudarlos a estudiar, para educarlos, para lo que sea, pero siempre tenía muchos jóvenes en la casa. Y entonces, una de las jovencitas que vivía con Elena de White, un día dijo, yo quiero esa redecilla, yo la quiero para mí, y la tomó. Y fue y la guardó en un baúl. Poco tiempo después, Elena va para la calle y sale a buscar a su redecilla y no la encuentra y la busca y yo la dejé aquí y ¿dónde está? Reúne a las muchachas, les pregunta a todas ¿dónde está la redecilla? Y ninguna dijo nada, ninguna, todas se quedaron calladas. Pero ese es el lío de uno robarle a un profeta. Corre un riesgo peligroso, ¿verdad? Un día Elena va pasando por un baúl, un gavetero, digamos, y una voz le dice, abre la gaveta, ábrela. Pero Elena era muy respetuosa de la dignidad del otro. Ella no era así como algunos de sus seguidores que andan siempre metiéndose en la vida de otro y escarbando. No. Y ella dice, yo no voy a abrir esa gaveta porque esa gaveta no es mía. ¿Cómo voy a andar yo metiendo la mano en una gaveta que no me pertenece? Pero por segunda vez, la voz le dijo, Elena, abre la gaveta. Y entonces ella entendió, oh, es un ángel que me está hablando. Abre la gaveta y se da cuenta que ahí está su redecilla. ¿Qué creen ustedes que hizo Elena de White? ¿Qué creen ustedes? ¿La publicó por dónde? Publicó por Facebook. Tomó la redecilla, llamó a todo el mundo, a todos, vengan. Aquí está la prueba. María se robó la redecilla y yo quiero que todo el mundo sepa que María se robó la redecilla y es mi deber anunciarle al mundo que María se robó la redecilla. Eso hacen los lectores torpes de Elena White. Pero Elena White no era como sus lectores. Elena White vio el cuadro, dejó la redecilla en el baúl, reunió otra vez a las muchachas y les preguntó, ¿cuál de ustedes robó mi redecilla? Y otra vez ninguna confesó haberse robado la redecilla. Pero Elena de White lo dejó así. 2 o 3 días después, Elena tuvo una visión. Y vamos a seguir llamando María a la muchacha. Y en la visión ella vio que María tomaba una lámpara de querosén, una lámpara de gas. Ustedes son muchachos jóvenes, no vivieron ese tiempo. Pero tenían unos tubos de cristal que se calentaban muchísimo. Y lo que usted le pusiera la mano a ellos se calentaba. Entonces la muchacha esperó que el tubo estuviera bien caliente en la lámpara, le pegó la redecilla se quemó. Y Elena de White vio eso en visión. Y otra vez, ahora sí ella tuvo ¿qué? Una visión. No fue que nadie se lo contó. Ya le mostraron a María robándose la redecilla. ¿Qué creen ustedes que hizo Elena? Reunió el grupo. Vengan todos.
aquí está la ladrona. La denunciamos, la exponemos públicamente. Aquí está. ¿Ustedes creen que hizo eso Elena? No, ¿saben qué hizo Elena? Llamó a la muchacha aparte. María, te robaste la redecilla. Entonces la muchacha ya comenzó a llorar. Ay, perdóneme, es que yo vi la redecilla tan linda, me gustó tanto, la deseaba para mí y no pude resistir la tentación de tomarla, guardarla, pero cuando yo oí que usted preguntó por segunda vez, yo tuve miedo de que usted me descubriera y yo fui y quemé la redecilla. La muchacha lloró, Elena de White lloró con ella. La sierva de Dios la perdonó, la aconsejó, la orientó y la vida de esa muchacha cambió para siempre. Pero yo quiero llamar la atención de ustedes a 3 cositas. Número 1, primero, que una redecilla sea importante para una profeta. Que el pastor Beltrán, con todos los compromisos que tiene aquí en la Unión, ande pendiente del pastor Beltrán de un bolígrafo. ¿Y dónde está mi bolígrafo? Y los departamentales vengan todos. ¿Dónde está mi bolígrafo? Hombre, uno no supondría que el pastor Beltrán tiene tantas ocupaciones que no va a dedicar tiempo a buscar un bolígrafo. ¿Qué hace una profeta del Señor buscando una redecilla? Una redecilla. Número 2, ¿qué hace Dios dándole un sueño a una profeta para decirle dónde está una redecilla? Usted mencionaba las grandes galaxias. El Dios que controla todo el universo. El Dios que tiene que estar velando los cursos de las estrellas, de los cometas, pensando en una redecilla. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? No es porque la redecilla era importante. El importante era la jovencita que tenía que recibir ese mensaje de parte de Dios. Dios lo ve todo. ¿Dios lo qué? No hay lugar donde tú puedas esconderte que Dios no te vea. No hay arreglo que tú puedas hacer con tu compañero de habitación de bueno y lo hacemos así y lo hacemos así y evadimos a Casalín, a todos. Lo que tú crees que está bien escondido está a la vista de Dios. ¿Está a la vista de quién? No insiste entonces en esconder las cosas que tú sabes que están malas en tu vida. El camino no es quemar la redecilla. El camino no es ocultarte, ocultar el pecado. El camino no es apagar la luz. El camino no es irte a la parte más lejana de la playa. No importa dónde te metas, Dios está viendo lo que está pasando con tu vida. Y Dios quiere que el que te descubra haciendo una desgracia de esa, actúe como actuó Elena de White. Elena te llamó, como llamó a la señora, Elena llamó a la señorita, Elena aconsejó a la señorita, Elena oró por la señorita, Elena resolvió el problema con la señorita. Y ese es el común denominador que ustedes van a encontrar en las declaraciones de Elena de White. Permítanme terminar con algo que ella dijo en 1903. Una de las cosas lindas de Elena de White, en algún momento de este fin de semana vamos a hablar de ella. Elena de White era una gran lectora, muy, muy buena lectora. Tenía una biblioteca impresionante, leía de muchísimos temas y esa fue una de las razones por la que pudo escribir de distintos temas. Así que una de las cosas que Elena de White hacía siempre era leer el periódico. Y una vez, mientras leía el periódico,
ella dijo lo siguiente. Leí que un grupo en una embarcación, en un barquito, decidieron tirar al agua a uno de los que iban con ellos porque el hombre parece que se puso de malcriado. Y entonces, cuenta ella la ilustración, ¿no?, que leyó, lo tiraron al mar, pero el hombre vino y con una mano se aferró al bote. Y uno de los que estaban en el barco, de esos que son muy consagrados, tomó un machete y le cortó la mano, porque no quería que el hombre subiera al barco. Y entonces el hombre con la otra mano vino y trató de intentar subir al barco, y vino otro santurrón con un machete más grande y le cortó la mano. Y el hombre desesperado, todavía sin manos, luchaba por entrar al barco. Y dice ella, se aferró con los dientes. Y después de estar despedazado, cuando los santos lo vieron que se aferraba con los dientes al barco, le tuvieron pena y lo levantaron. Y entonces ella terminó la declaración diciendo, cuando vamos a entrar gente al barco de la iglesia, no le cortemos las manos a nadie. ¿Y de quién hablaba ella? ¿Saben de quién hablaba ella? Hablaba de John Harvey Kellogg, un médico brillante, súper inteligente, pero que lamentablemente comenzó a desviarse de los caminos del Señor. Y cuando los santos hermanos vieron que Kellogg se estaba desviando de los caminos del Señor, todos sacaron hachas para cortarlo. Y mientras la gente se daba el lujo de cortar, la sierva de Dios le decía al pueblo, por favor, no le corten las manos a nadie. ¿Está clara la palabra? No le corte las manos a uno de tus amigos. No se las corte. Cuando veas a alguien por un camino extraviado, no lo empuje para que termine de perderse. No salgas a comentar y a criticar y a hablar. Eso no fue lo que Elena de White hizo. Eso no formaba parte de su ética de vida. Aunque ella era una profetisa y conocía los pecados y los secretos de la gente, nunca utilizó esa información privilegiada que Dios le dio para exponer a los demás a la burla y a la crítica, porque su lema era, yo no corto las manos, más bien utilizo las mías para ayudarte a subir al barco y a encontrar el rumbo que tú deseas. Yo quisiera dejar contigo en tu mente el deseo de por ti mismo leer a Elena de White. Vas a notar la diferencia entre la Elena que tú escuchas desde el púlpito y la Elena que tú vas a conocer cuando decidas por ti mismo comenzar a leer. ¿Qué voy a leer? El conflicto de los siglos. No, no necesariamente. Tú eres un maestro, aspiras a ser un maestro, lee el libro La Educación. Tú eres un psicólogo y quieres entender mejor cómo funciona la mente, el corazón y el espíritu. Lee Mente, Carácter y Personalidad. Tú eres un médico y quieres comprender cómo funcionan las leyes naturales de la salud. Lee El Ministerio de Curación. Tú eres un padre que quisiera entender mejor cómo educar a un hijo. Pues lee el Hogar Cristiano. Tú eres una jovencita que anda tratando de encontrar a la persona con la que te gustaría pasar el resto de tu vida. Lee Carta para Jóvenes Enamorados. En otras palabras, busca leer a Elena de White sobre un tema que sea importante y relevante para ti y que pueda ayudarte a suplir una necesidad por la que tú estés atravesando. Y puede ser que eso no se solucione leyendo Testimonio para la Iglesia, tomo 1. Pero puede ser que leyendo un libro relacionado con tu interés, entonces tú puedas
comenzar a disfrutar y a tener una mejor experiencia con Elena de White, una persona que venció sus circunstancias, pero una persona que nunca utilizó el don que Dios le dio para humillar, desnotar, maltratar y cortar las manos de la gente que se acercaba a ella. Más bien, siempre estuvo dispuesta a abrazar y tratar con amor a aquel que se había equivocado. Que el Señor entonces permita que tú puedas tener esa percepción de ella, no como la policía espiritual, sino como la mensajera que tiene una palabra de ánimo para ti en la circunstancia por la que tú estás viviendo en este momento. Que Dios sea con cada uno de ustedes.